Bienvenidos a In Vitro. Soy la doctora Georgina Carranza, ginecóloga y bióloga de la reproducción, y el día de hoy estamos transmitiendo desde mi consultorio, un lugar súper especial para mí. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito. Ya casi somos 600. Para mí es algo súper emocionante porque me incursioné en las redes sociales hace poco, entonces estoy feliz. Para mí es demasiado y todo gracias a ustedes. Y este video está hecho debido a que en el video que ha sido más popular en los últimos días en el canal, les dejo por aquí el enlace, que es ¿qué pasa con tus hormonas cuando te quitan el útero? Pues bueno, ha habido muchísima controversia, muchísimas preguntas, muchísimas pacientes que tienen miedo de realizarse una histerectomía, una cirugía grande. Y estas dudas, estas preguntas, pues vienen de la ignorancia, de saber de qué se trata esta cirugía. Y no digo ignorancia desde un rechazo o ¡ay, qué poco sabe la gente! No, realmente un paciente no tiene la obligación de saber qué es esa cirugía y realmente es el médico quien le tiene que informar. Somos nosotros quienes le tienen que informar de qué se trata, cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener esta cirugía y qué pasa con los ovarios cuando se realiza esta cirugía, ¿no? Entonces, la causa principal por la cual se realiza este procedimiento son los miomas uterinos. Esa es la primera causa, es la causa más común. Es muy común y muy esperado que un útero pueda desarrollar miomas. Los miomas tienen un componente muy genético. Entonces, quien tuvo miomas en la familia, por ejemplo, nuestra mamá, pues si la mamá tuvo miomatosis uterina, lo más probable es que la hija tenga miomas uterinos o tenga sangrados abundantes por algún mioma que haya salido en algún punto del útero. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos este antecedente, hay que estarnos revisando. Y otras de las causas por las cuales se puede llevar a cabo una histerectomía, pues es por sangrados abundantes que pueden ser causados por hiperplasias endometriales, por pólipos endometriales u otras cuestiones ya más graves como el cáncer. Existen ciertas patologías que pueden conllevar una enfermedad uterina y que también pueden abarcar enfermedad en las trompas uterinas, que también forman parte del útero, pero también en los ovarios. Cuando hay un problema en el útero, pero los ovarios están sanos, los ovarios están normales, los ovarios no tienen que quitarse. Una histerectomía total no conlleva el retiro de los ovarios. Y pasa muchísimo que, no quiero decir, pero a veces pasa que se retiran los ovarios cuando no se tienen que retirar. Entonces, si es una paciente que corre el riesgo de que la patología uterina pueda conllevar una patología ovárica, entonces ahí sí está justificado realizar biopsias, tomar algún pedacito del útero y entonces estudiarlo. Y si en ese momento, ya sea en un transoperatorio es un procedimiento en el cual toman en la cirugía, dentro de la cirugía, toman un pedacito del útero, en ese mismo momento lo mandan a patología y el patólogo está listo de recibir esa muestra, la revisa en ese momento en el microscopio y entonces la valora y dice, ¿sabes qué? Este ovario está afectado, está lesionado y entonces hay que retirarlo. Entonces se regresa el mensajero al quirófano y entonces le dice a los cirujanos, ¿saben qué? Sí, el ovario salió afectado, entonces sí hay que hacer algo con ese ovario. Y entonces ahí se valorará y se decidirá el retiro de los ovarios. Pero esta es una situación definitivamente que la paciente o la paciente que está sometida a este procedimiento ya aceptó, ya valoró, ya con conocimiento de causa, sabe que le pueden quitar el ovario durante la cirugía y entonces pues al salir solamente el médico le da la información, le comenta, pero la paciente ya está más tranquila, ¿no? Entonces aquí la situación es que ocurre a veces algo o una situación completamente diferente, ¿no? Donde la paciente entra totalmente ignorante de que esto puede llegar a pasar y esto al final puede ser un shock grande. Generalmente otra pregunta que hacen es ¿qué pasa si sí me quitan nada más el útero, ¿no? Y se quedan los ovarios? Es muy normal que debido a que el ovario tiene circulación uterina, entonces el ovario reciba pues prácticamente un golpe, una disminución hormonal o una disminución de vasos sanguíneos debido a que le quitaron una de las fuentes de sangre más importantes, que es el útero. Entonces cuando se quita el útero,
puede haber una disminución en la circulación ovárica. Esto puede llegar a traer a su vez problemas en la formación de las hormonas que forma el ovario. ¿Cuáles son las hormonas que forma el ovario? Pues los estrógenos, la progesterona. Disminuye la recepción de otras hormonas que llegan al ovario, como la FSH, la LH. También llegan al ovario la androstenediona, que es un andrógeno precursor de la testosterona. Entonces puede llegar a pasar esto, disminuye la formación ovárica y entonces la paciente tener un periodo de 1, 2 o 3 meses en las cuales se siente con disminución de energía, cansancio, puede caérsele el cabello, ciertos síntomas que son similares a los que sufre una paciente en la menopausia. Puede tener ansiedad o depresión o pasar de un estado de ánimo a otro. Entonces estas cosas pueden llegar a pasar cuando se quita el útero. Sin embargo, la paciente no va a caer en menopausia porque los ovarios siguen funcionando de forma adecuada, de forma normal, cuando se recupera esta circulación. Uno pensará, ¿qué pasa con esta circulación que se bloqueó? El cuerpo es muy sabio y cuando sabe que se le retiró cierta cantidad de circulación a los ovarios, entonces el propio ovario y otros órganos que le daban circulación al ovario, entonces empiezan a recuperar esa circulación. A esa circulación que nace nuevamente como para intentar que el órgano continúe con su funcionamiento normal, se le llama creación de circulación colateral. O sea, son vasos nuevos, vasos sanguíneos nuevos que se forman hacia el ovario para mantener esa función ovárica fuerte y que la paciente, si le tuvieron que retirar o remover el útero a sus 42, 40 años, pues entonces todavía mantenga esa circulación ovárica y esa función ovárica de forma buena y adecuada. Y la tercera pregunta que también hicieron muchísimo es acerca de qué pasa cuando me hacen una histerectomía, duele mucho, qué tengo que saber, qué cuidados. Lo primero y lo más importante es saber que existen técnicas de cirugía que pueden causarnos menos dolor. Las técnicas anteriores en las cuales, todavía se siguen haciendo, pero ya hay más nuevas, pero las que vienen desde muchos años atrás son las cirugías abiertas, en donde se hace una incisión de aproximadamente 10, 12 centímetros, en ocasiones dependiendo del tamaño del útero, 15 centímetros, que se realizan por arriba del pubis y por debajo del ombligo. A veces son horizontales y a veces son verticales, y estas cirugías literalmente desde que se realiza la primera incisión la paciente empieza a sangrar. Entonces cuando empieza a abrirse un poco más, si el panículo adiposo, o sea el grosor de la pared abdominal tiene más grasita, pues entonces se tiene que abrir más y el sangrado es mayor. Y eso es todavía sin llegar al útero. Cuando se realiza esta cirugía o este tipo de cirugía y llegamos a la técnica o empezamos a hacer la técnica convencional, pues contamos con los instrumentos de corte frío, esto significa tijera, bisturí, etc. Cuando se hacen cortes con estos tipos de instrumentos, pues el sangrado es mayor y entonces la paciente tiende a tener sangrados de 500 mililitros, 700 mililitros y entonces estos sangrados al final de cuentas, junto con el retiro del útero que también contiene sangre en su interior, pues al final de cuentas cuando sale de la cirugía o del quirófano va a tener una pérdida importante de sangre. Nosotros aproximadamente tenemos 5 litros de sangre circulando en nuestro cuerpo. Entonces cuando se nos retira esta cantidad de sangre, ya sean 700 mililitros, 600 mililitros o 500 mililitros, pues es un gran porcentaje de la sangre que tenemos nosotros. Entonces cuando regresamos a casa, cuando nos dan de alta, que además pues la recuperación es aproximadamente de 48 horas después de esta cirugía, pues si nos sentimos cansados, debilitados, mareados, podemos tener náuseas, la anestesia puede llegarnos a generar molestias como náusea, ¿no? O vómitos. Y entonces todo esto acompañado del dolor de la cirugía, porque pues bueno, todo lo que se abrió se tiene que cerrar, entonces todas las suturas y todo lo que se hizo dentro del procedimiento, pues sí se siente como un golpe fuerte, ¿no? Al estado general del cuerpo. Entonces todas estas técnicas se han empezado a dejar atrás o en desuso porque existen otras técnicas que facilitan mucho la entrada al abdomen sin tener que abrir esa herida
de 10 o 12 centímetros o a veces más grandes, y entonces nada más se hacen incisiones pequeñas con algunos hoyitos o agujeritos que se hacen en el abdomen. Dependiendo del caso, serán 3 o 4 los agujeritos que se tengan que hacer. Eso lo valorará el médico justo antes, dependiendo del tamaño, antes de la cirugía. Entonces, cuando se realiza este tipo de procedimientos es muchísimo más sencillo porque todos los instrumentos contienen el corte. Hablábamos del corte frío anteriormente, pero tienen este corte y al mismo tiempo tienen la capacidad de cortar y de cauterizar, o sea, evitan el sangrado. Al cortar, inmediatamente están bloqueando o cortan con una técnica que puede también cauterizar y evitar que sangre el tejido que se está cortando. Obviamente todo esto, esta técnica, pues son técnicas no nuevas, pero son recientes. Son las famosas cirugías laparoscópicas. A veces se puede tener como que una confusión porque las otras cirugías se llaman laparotomía, pero esta es laparoscopia. Es importante o la podemos identificar porque copia tiene que ver con visión, visibilidad. Entonces se puede entrar por medio de estos hoyitos con instrumentos que son más avanzados, que pueden favorecer o disminuir el sangrado en la paciente. Entonces, este tipo de procedimientos son los más recomendables porque en el hospital tienen una recuperación más rápida, pero definitivamente, digo, yo he sido operada de un tumor de ovario y la verdad es que tampoco es como que puedas regresar a tu trabajo así de rápido y sin ningún problema. No, la realidad es que sí te vas a ver con la necesidad de esperar algunos días de recuperación, 3, 4, 5 días. Ya dependerá mucho de tu estado de salud previo a la cirugía, lo que el médico te indicará, pero sí es una realidad que debemos esperar y escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no podemos forzarlo a hacer una actividad o a regresar a nuestras actividades normales con una cirugía, aunque sea laparoscópica y aunque tenga muchos mejores resultados que la técnica anterior. Definitivamente tenemos que esperar. No podemos tomar tan a la ligera una cirugía tan importante como es el retiro del útero. Oigan, pues me encantó esta charla con ustedes y resolver preguntas de esta forma un poco más personalizadas con respecto a dudas de otros videos. Entonces, si les gustan este tipo de videos, déjenme en los comentarios. Y si conocen a alguien que se va a operar, que le van a hacer una cirugía, ya sea de ovarios o sea de úteros, compártanle la información y el video que voy a dejar el enlace por aquí o por acá para que tenga más información acerca de qué es lo que conlleva, cómo es el procedimiento, y si tiene dudas también déjenlo en los comentarios.